Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Como podéis ver, estamos aquí de vuelta, al igual que está la máxima competición europea, y como siempre, pues os comentaremos un poquito cómo han ido los partidos y también cómo las eliminatorias. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ello! Correcto, bueno, han sido unos cuartos de final, yo creo, muy interesantes, prácticamente los 4 partidos que teníamos. Al final, bueno, llegamos a las fases finales, evidentemente quedan los mejores equipos, tenemos partidos de máximo nivel y, pues, evidentemente el resultado es, duelos muy interesantes. Los primeros que se jugaron fueron los del martes, evidentemente, en los que el Bayern le ganó 1-2 al Real Madrid y el Arsenal 0-1 también, como visitante en casa del Sporting de Portugal. Luego ya ayer miércoles, ya lo sabéis que el Barça perdió 0-2 ante Atlético de Madrid en casa y el Paris Saint-Germain sí que cumplió en casa, ganó 2-0 ante el Liverpool. Yo creo que la verdad, casi todo bastante esperado. Seguramente el único resultado que se nos sale un poquito de lo que esperábamos era lo que pasó en el Camp Nou. Pero bueno, la realidad es que el Atlético de Madrid es un equipo muy sólido del que ahora hablaremos. Primero vamos a lo que pasó el martes para ir un poco por orden cronológico. Y bueno, yo creo que evidentemente el gran choque de estos cuartos de final es ese Real Madrid-Bayern de Múnich, uno de los clásicos europeos, ¿no?, en la historia del fútbol. Y bueno, de momento en el Bernabéu se saldó con una victoria de los de Company, 1-2, en lo que fue un partido, yo creo que bastante dividido por partes. La primera parte creo que el Bayern demuestra lo que creo que todos pensábamos, que es un equipo superior y que tiene capacidad para dominar a cualquier equipo del mundo, incluso al Real Madrid, en la competición en la que, bueno, mandan toda la historia más que nadie. Y una segunda parte en la que, curiosamente, justo después de un 0-2 al minuto 20-25 de empezar el segundo tiempo, el Real Madrid creo que se repone bastante bien. El Bayern, no sé si le faltó ambición, no sé si le entró en miedo, no sé qué le pasó, pero no fue, y como yo esperaba, a cerrar la eliminatoria, que era honestamente lo que pensábamos todos que podía suceder cuando nada más salir a la segunda parte te clavan el 0-2. Y el Real Madrid, que creo que sí que tiene muchísimo mérito, que jugó seguramente de los mejores minutos de su temporada en ese tramo final de partido, que le sirvió no para empatar, aunque estuvo muy cerca en varias ocasiones. Hizo un gran partido Manuel Neuer, que fue creo que el MVP fue Olise, pero Neuer no se quedó demasiado lejos. Y bueno, creo que la segunda parte fue bastante positiva y con eso quizás se tiene que quedar el Real Madrid, que bueno, honestamente yo pensaba que el Bayern podía dominar incluso más de lo que vimos, y el Real Madrid, que evidentemente el resultado no es bueno porque te vas de casa con el resultado en contra, pero que creo que tiene más posibilidades de la que al minuto 45 con 30 segundos pensábamos todos que iba a tener. Sí, de hecho, justamente eso quería comentar, que yo creo que en el inicio de la segunda parte todos podemos pensar que a lo mejor el partido se iba a ir por otro rumbo totalmente diferente al que acabó sucediendo, porque es cierto que luego de ese 0-2 el Bayern tiene dos, tres ocasiones que pueden anotar, pero que no terminan de definir del todo bien. Y luego de eso sí que vimos, pues lo que comentas tú, que el Madrid se viene arriba, que el Bayern también pues no acaba de tener claro qué hacer con su planteamiento. Es cuando el Madrid comienza a generar más. Neuer, que había muchas dudas respecto a esta eliminatoria porque estaba medio lesionado, también tenían muchos porteros de la plantilla que también tenían muchas dudas, y al final hemos visto que Neuer con 40 años pues sigue cumpliendo Pues sí. perfectamente en este tipo de partidos. Y creo que también es algo positivo para los bávaros, que como bien decías, yo creo que en términos generales sí que si sumas los 90 minutos fueron superiores, pero Sí, es también verdad. viendo que en la segunda parte no sé si fue más mérito del Madrid o de mérito del Bayern. Yo creo que las dos cosas se pueden compatibilizar, porque es que vimos muchos ataques del Madrid, de hecho, más de los que nos pudiéramos esperar. Así que creo que es un resultado, pues, bueno para el Bayern, tampoco la gran cosa, y también para el Madrid sobre todo. Creo que un gol, pues, viendo lo fácil que se pueden anotar goles en esta competición, pues también te puede dar la vuelta en cualquier momento. Eso sí, será en el Allianz Arena, pero viendo lo que vimos sobre el campo, tampoco veo que se haya sacado la diferencia que a lo mejor alguno podía llegar a esperar. Sí, además hay que sumarle que es el Real Madrid en Champions League, que eso ya de por sí solo, el nombre y los jugadores, pues aunque sea en el Allianz, aunque sea fuera, aunque sea donde sea, tienen otro aura diferente. Ya lo sabéis que, bueno, cuántas remontadas ha protagonizado el Real Madrid contra equipos contra los que todos pensábamos que eran peores, el Madrid, y que además en varias ocasiones llevaban bastantes goles de ventaja el equipo rival, con lo cual, bueno, evidentemente la eliminatoria está muy, muy abierta. El Bayern es favorito, yo creo, pero el Real Madrid no ha dicho la última palabra. Y lo mismo creo que podemos decir del Sporting Arsenal, una eliminatoria en la que el Arsenal yo creo que era
pues quizá la eliminatoria más desigualada de las 4, donde el Arsenal creo que es claro favorito. Sacó una victoria 0-1, casi al final del partido, le costó bastante y el Sporting hizo un gran partido. De hecho, el MVP aquí sí que fue el portero del Arsenal, sí que fue David Raya. Y bueno, la realidad es que el Arsenal sacó una victoria, yo creo que muy válida. Quizá no fue el mejor partido de los Gunners, ya que el mejor del partido sea tu portero. Te habla de que, hombre, has concedido bastante defensa y que tu portero te ha tenido que salvar en varias ocasiones. Pero la realidad es que, bueno, si nos ceñimos solo al resultado, 0-1, te vas a casa, eres muy favorito además, e incluso con empate o con derrota, el Arsenal se podría haber considerado favorito para la vuelta, y yo creo que deberían estar en semifinales prácticamente sí o sí, aunque el Sporting, hay que decir que hasta ahora, y aunque quede eliminado en el próximo partido, ha hecho una Champions enorme, ha sorprendido, en la ronda pasada le metió un 5-0 para remontar al Bodo Glimt, así que evidentemente también tiene posibilidades de remontar un 0-1. Sí, justamente eso iba a decir, que el Sporting yo creo que es una de las revelaciones de la Champions. Evidentemente Sí. no como el Bodo Glimt, porque es un equipo que te esperas menos incluso que de los de Lisboa, pero quedaron en el top 8, que ya es un, un gran mérito. Además, si no me equivoco, derrotaron al PSG en la fase Liga. Así que eso ya te Correcto. dice que en su campo puede plantarle cara a cualquiera y en este partido pues se volvió a demostrar. Tuvo varias intervenciones de mérito Raya y yo creo que al final pues es lo que te decanta un poquito ese partido y igualmente, aunque hubieran perdido, hubieran empatado, la vuelta en Londres pues siempre es mejor tenerla, o sea, tener la vuelta en tu casa y yo creo que pudieran igualmente sacar un buen resultado, pero si encima en los últimos minutos consigues esa ventaja, pues se te pone todavía más de cara en un partido que, como bien decías tú, yo creo que podía ser más trampa de lo que nos pudiéramos esperar, por mucho que el Arsenal sea el gran favorito, ya no solo en esta eliminatoria, sino incluso para llegar a la final, pues tienes igualmente que ir a campos que sabes que vas a sufrir y yo creo que precisamente saber sufrir es una de las cosas que te hacen tener más garantías para seguir pasando de ronda. Correcto, y pasamos ahora ya a los partidos del miércoles y vamos seguramente con la gran sorpresa, como comentábamos antes, de esta ida de los cuartos de final. Y es que el Atlético de Madrid, otra vez en una eliminatoria contra el Barça, se lleva un resultado muy favorable, con la diferencia de que en la Copa fue para el Camp Nou y ahora incluso es mejor porque se va al Metropolitano, un 0-2, que bueno, honestamente es un partido en el que, lo comentábamos antes de empezar a grabar, creo que el Barça no merece perder de 2 goles, porque incluso con uno menos genera muchísimas ocasiones. Al final, perdón, Muso creo que hace buenas intervenciones, es verdad que tampoco hay ocasiones exageradamente claras del Barça, seguramente las más claras fueron pues balones que no se acabaron de rematar, que pasaron cerca del área, pero que no nadie pudo contactar con ellas, más que, bueno, la más clara yo creo que sí que fue un chute, fue la de Rashford, que es prácticamente el minuto 5 de partido, y bueno, a ver, también por otra parte hay que decir que al final el Barça pues vuelve a pasar otra vez lo que viene pasando casi siempre en este tipo de eliminatorias de Champions League, que hay errores, evidentemente fue la roja de Pau Cubarsí, que es verdad que muchos comentan que es naranja, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Al final el balón se queda un poco atrás, pero va solo contra el portero. Creo que ahí entra bastante la interpretación y no es una jugada para quejarse. Luego también está lo del penalti por la mano de Pubi. Ese es entendible, yo creo. La verdad que el árbitro ya no para un lado o para otro, fue el lamentable partido que hizo, o sea, no se enteraba de nada, fue ridículo el partido que hizo. Es verdad, y no porque favoreciese a uno a otro, ahí ya no me meto, ya sabéis que no hablamos mucho de polémicas, pero es que es verdad que parecía un poco, incluso lo decía Mateu Laoz en la retransmisión, que no sabía un poco cómo le venía el partido. Y ya hablando del Atlético de Madrid, creo que, bueno, el plan que hace es otra vez, como vimos en la Copa del Rey, casi perfecto. Hablábamos antes de empezar el vídeo que quizá nos sorprendió bastante, creo que a todo el mundo, que en la segunda parte con un jugador más no saliesen pues con un poquito más no de ambición, porque creo que sí que la tuvieron, mucha intensidad, pero con más ganas de proponer, intentar cerrar la eliminatoria, que bueno, al final no lo hacen, pero sí que consiguen además otro gol de ventaja en el segundo tiempo. Pero bueno, sorprendió que aún así fuese el Barça el que seguía y seguía y seguía proponiendo, generando ocasiones, llevando el timón del partido, y Atlético de Madrid, que hay que decir que creo que chutó 3 veces a puerta en todo el partido, que bueno, por esa parte, pues quizá salió menos veces, perdón, de las que esperábamos, pero por otra parte hay que decir que la efectividad fue tremenda, porque bueno, el gol que mete Julián Álvarez es espectacular, uno de los goles yo creo de la Champions hasta ahora, y luego la única casi, o en la primera en ese momento, fue al 70, que salían en toda la segunda parte, pues Sorloz es capaz de seguir con una racha increíble que tiene contra el Barça, y no diría sellar la eliminatoria, porque bueno, ya hemos visto por ejemplo que el Barça le metió 3-0 en la vuelta en el Camp Nou, que es un resultado que le valdría evidentemente para pasar a semifinales, pero creo que es una locura ahora mismo decir que el Atlético de Madrid no es el favorito para llegar a esa penúltima ronda última ronda, perdón, antes de la final. Sí, sin duda. Al final, cuando tienes esta ventaja,
eres claramente el favorito, por mucho que el partido se haya dado de una u otra manera. Yo creo que lo has resumido muy bien todo. Creo que en la primera parte, hasta la expulsión, era un partido que iba más o menos a tramos, pero creo que el Barça sí que tuvo las oportunidades más claras, Claro, digamos. O sea, recuerdo una de Rashford que Muso, la verdad que está jugando súper bien. Había sí, gente que tenía dudas, pero las ha parado prácticamente todas de muy buena manera. Y más allá de eso, lo que justamente más le achaco a lo mejor al Barça en todo el partido es esa falta ya no de definición, porque es que, como bien dices tú, hubieron pocos tiros realmente del Barça que fueran peligrosos para los que podían haber sido, porque siempre faltaba en ese último pase, ese último tiro, lo que siempre comentamos, esa claridad que creo que faltó a lo largo de todo el partido y que creo que incluso a lo mejor te condena más eso que luego pues otros errores que yo creo que si a lo mejor marcas un gol en los primeros minutos, luego pues no tienes que ir tanto al límite como sucedió con Cubarsí, por ejemplo. Pero bueno, son cosas que pasan. Ya sabemos que en eliminatorias, pues cualquier pequeño detalle te marca la diferencia. En esta ocasión, una expulsión, pues es un gran detalle. Pero como también has dicho tú, pues en la segunda parte, yo creo que todos pensábamos que a lo mejor el Atlético puede hacer algo parecido a lo que pasó con el PSG hace 2 años, que te expulsan a Araujo y luego el PSG te mete 3, 4 goles. Evidentemente no es el mismo escenario porque uno era la vuelta, tenían que remontar y tal, pero aún así yo creo que 11 contra 10 tienes que tener mínimo tú el dominio del balón y la realidad es que el Barça en la segunda parte transmitió bastante más peligro y creo que Sorloth incluso fue el último, o sea, el único tiro que hizo a puerta del Atlético de pues Madrid en la segunda parte, que es algo súper destacable y que yo creo que hay que tener en cuenta, pero bueno, como bien dices tú, es un 0-2 que hay que ir a Madrid, que va a ser muy complicado remontar, pero bueno, yo creo que el Barça tiene fundamentos para creer en ello. si alguien puede remontarlo, sobre todo desde que llegó Flick, creo que es este Barça. Y antes de pasar al PSG, por cierto, 10 segundos para decir que el partido de Lamine Yamal fue descomunal. O sea, Locura, los partidos que ha locura. hecho, tanto el de Liga contra el Atlético como el de ayer, es increíble de, bueno, ya no voy a meterme ni en que es el mejor jugador del mundo, porque creo que a este punto es evidentísimo, pero increíble. O sea, creo que es lo más ágil, lo más fino, lo más decidido, ambicioso que le he visto en toda su carrera hasta ahora, que evidentemente es muy corta, y que esto es Ujú. seguramente una de las peores versiones que vamos a ver de él si sigue la evolución como está teniendo hasta ahora, pero bueno, increíble el nivel al que está. Y luego, increíble también, una vez más, el Paris Saint-Germain, que es que se está repitiendo además el mismo tono que el año pasado, que justamente, bueno, pues dudan bastante, ¿no? Y llegan a media temporada pues con lesiones, con dudas en la liga francesa, con dudas también quedándose fuera del top 8 en la Champions League, pero llega un momento importante y le meten 8 al Chelsea y ahora 2-0 en su campo contra el Liverpool, dominando además. Pudieron ser más goles, yo creo. Falla una Nuno Méndez muy clara, falla otra Dembélé casi más clara todavía. Kvaratskhelia, bueno, la verdad que no se había hablado casi nada de él en la primera mitad de curso y ahora, tanto contra el Chelsea como contra el Liverpool, es capaz de decidir eliminatorias de máximo nivel. Due un poco más de lo mismo, también incluso con el Mónaco ya marcó bastantes goles en ese playoff. Están siendo todos otra vez muy decisivos y bueno, pues es eso, al final otro de los mejores equipos del mundo, el Liverpool, que honestamente ya sabíamos lo que había, venía de una derrota además durísima 4-0 ante el City en la FA Cup el fin de semana. Y bueno, es verdad que sobre todo en la primera parte yo creo que tiene alguna que otra, pero la realidad es que yo creo que el PSG es claramente el mejor equipo, es bastante superior y pues se vio, además hubo un plano bastante duro, la verdad. Cambiaron justo el Liverpool al final a Wirtz, Ekitike y Szoboszlai, que son seguramente los tres jugadores que más están, bueno, que mejor están rindiendo en este Liverpool, los casi tres únicos que están jugando al nivel que se esperaba, sobre todo Ekitike y Szoboszlai, pero Wirtz últimamente también sumándose a esa lista, en el banquillo así tirados para atrás, desolados, que la verdad que es duro, la verdad, porque el Liverpool, joder, creo que todos nos gustaría que los mejores equipos estuviesen al máximo nivel, que al final es lo bonito, ¿no? Que los históricos compiten hasta el final. Y la realidad es que, bueno, este Paris Saint-Germain ahora mismo es muy superior. Este Paris Saint-Germain, además, luego puede tener una eliminatoria en semifinales espectacular, tanto contra el Real Madrid como contra el Bayern de Múnich. Y bueno, pues no sé si el favorito, porque al final ese lado del cuadro es complicadísimo y en el otro yo creo que hay un poquito más de a ver, evidentemente Barça, Atlético de Madrid y Arsenal son equipos top, pero creo que lo del otro lado ha sido incluso más exagerado y bueno, no sentencia el eliminatorio seguramente porque al final es la Champions, es el Liverpool en Anfield y pues todo puede pasar, pero la realidad es que yo creo que el PSG evidentemente con este resultado es más favorito incluso de lo que empezaba el partido siendo. Sí, sin duda. De hecho, viendo cómo se desarrolló el partido, yo creo que la mejor noticia para el Liverpool es el resultado, porque un 2-0, quieras o no, pues son 2 goles, igual que comentábamos con el Barça, evidentemente no son el mismo tipo de equipo, no tienen el mismo tipo de dinámica que llevan teniendo toda la temporada, o sea, son totalmente contrarias, pero como bien has dicho tú, estas son eliminatorias y cualquier buen partido tuyo y malo del rival, pues ya te da vida y yo creo que el PSG
tuvo ocasiones, como bien has dicho tú, pues para acabar de matarlo un poquito más, porque remontar un 3-0 sí que hubiera sido más complicado y creo que tuvieron varias ocasiones para hacerlo, incluso algún gol más. Así que bueno, veremos lo que sucede porque creo que, como bien has dicho tú, cualquiera que pase de esas semis nos va a dejar partidazos, que de hecho estos ya los están siendo, pero imagínate, porque el PSG ahora mismo parece que mete la velocidad de crucero, está llegando esos meses decisivos igual que la temporada pasada y es cuando mejor versión estamos viendo de todos. Y yo creo que ahora mismo, tal y como está la Champions, creo que van a ser, pase quien pase, unas semis de Increíbles, buenísimo nivel. Yo creo que incluso mejor que la temporada pasada y mira que ya puede ser. estuvieron bastante bien. Así que mejores noticias no podemos tener. O otra cosa a destacar ahora que me ha venido a la cabeza es que a lo mejor el aliciente que puede tener Liverpool es justamente que comentábamos hace unas semanas que se pueda dar esa revancha de justamente el año pasado en los octavos de final, luego de que Liverpool quedara primero y el PSG ganara la repesca. Veremos a ver si hay esa revancha, pero sinceramente ahora mismo tiene bastante poca pinta. Correcto, y bueno, yo creo que ya para cerrar, han sido 4 partidos de altísimo nivel, de ver a varios de los mejores jugadores del mundo, de, bueno, de equipos increíbles, ya estamos llegando al final, ya veníamos diciendo muchos meses que venía lo bueno, pues lo bueno yo creo que ya ha llegado, ya lo estamos viendo. Queda poquito ya para que se acabe incluso, quedan pues 4 partidos de Champions League para cada equipo, bueno, para los 2 que llegan a la final, para algunos quedará uno solo. Pero bueno, viene el final de temporada, está siendo increíble la verdad hasta ahora y bueno, es que todavía queda poco, pero queda lo mejor. Efectivamente, si queréis seguir viviendo lo mejor que queda de esta temporada y luego recordad que también llegará el Mundial, que eso ya Ya será otra traca también, o sea que queda todavía muchísimo fútbol. Ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer, dejar un pedazo de que este vídeo os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción. Y bueno, si nos seguís, si nos dais like, si lo compartís con vuestros colegas, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós.